Bienvenida, Rita. Te escuchamos. Gracias. Tu micro, sí, ya. Tu micro está apagado, creo. Sí. Ya, Bueno, ahora sí. buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy acá escuchando y aprendiendo, enterándome de las soluciones que diversos territorios, diversos pueblos dan. Voy a tratar de hice unas notas para no ocupar mucho tiempo. En primer lugar, quiero poner en relieve qué es lo que esta pandemia particular, cómo afecta al occidente, o sea, cómo afecta a los países de la blancura, que definitivamente no son los nuestros, o sea, cómo afecta a Europa. Y la forma en que lo hace es que les introduce algo que no soportan, que es la incerteza. O sea, de una forma muy particular. O sea, que la naturaleza que piensan como cosa, y eso lo han dicho aquí, la naturaleza que piensan como recursos naturales, o sea, que han cosificado, de repente está viva y los puede, o sea, los contiene y los domina con esta pandemia y con las que seguramente vendrán, porque para mí este es una especie de preanuncio de la incapacidad de control que en esta fase muy peculiar del occidente, de los países centrales, en que habían llegado a una certeza de omnipotencia como nunca antes en la historia. Entonces, esta pandemia es única por dos razones, que las hace muy poco que he llegado a entender por qué es única. Primero, que ella sucede, es la primera gran pandemia que sucede después de que Occidente ensaya un modelo de omnipotencia sobre la vida natural. Siempre tuvo la idea de que manipula, usa y domina hasta cierto punto a la naturaleza como un recurso, como cosa, la cosifica. Y aquí la idea de cosificación es central. Pero solo muy recientemente ha llegado a partir de ciertas formulaciones como el fin de la historia, el modelo perfecto de gestión, tanto económica, liberal, como democrático, republicana, estatal. La historia acabó, el modelo estaba perfecto y la naturaleza estaba bajo control. El mundo era del occidente y su mentalidad cartesiana, cientificista. Entonces, esta pandemia es la primera que sucede después de esta ideología omnipotente y que afecta a todo el mundo, porque las dos que sucedieron después de esa fase de omnipotencia, que se puede explicar muy bien por qué es ahora y no fue antes, las dos que fueron el ébola y el HIV, o sea, SIDA, atacaron a una colectividad, aunque fue más amplio que eso, pero su foco fue en una colectividad cerrada de personas y el otro básicamente en África. Entonces, la única pandemia que se extiende democráticamente a todo el mundo, enferma a gobernantes y gobernados. Claro que es evidente que una parte de la población, que es la población más la población no blanca, la población indígena, la población negra, es más afectada, pero igual, o sea, ella tiene un contagio comunitario y todo el mundo está expuesto a su dispersión. Entonces, ahí viene la gran lección de incerteza que está sufriendo, ¿no? el occidente blanco, ¿no? Y también con su esfuerzo constante, el capital necesita el mundo de las cosas, el mundo del consumo, y eso se ve muy bien en los Estados Unidos, necesita ocultar la muerte, porque en el momento en que recordamos nuestra finitud, nuestra vulnerabilidad, que para muchos pueblos no es tan importante, ¿en qué sentido? La muerte es un viaje a otro lugar. Para muchísimos pueblos que la antropología ha mapeado desde hace mucho tiempo, desde sus principios, la partida de esta vida es un viaje.
y no tiene esta idea de fin en una serie lineal, como se establece, por ejemplo, con el cristianismo. Con el cristianismo se lineariza la historia y hacia el presente se vuelve cada vez más lineal y tiene un punto final, que es la muerte de las personas y la muerte y el término de los pueblos, o sea, el genocidio, o sea, el fin de la vida de sociedades enteras, de pueblos enteros. Entonces, la muerte hay que ocultarla, sino el deseo por las cosas, por comprar, por el consumo, entra en crisis. Y esta pandemia está mostrando la muerte a una gente que en general no la ve, la separa de la vida y la oculta. Creo que es esto es básicamente de una forma muy resumida lo que enseña la pandemia. Ahora, ¿qué le enseña a los pueblos a partir de algo que fue dicho aquí y que yo pienso también, ¿no? Le enseña a los pueblos que su forma, que algo que inclusive se ha aflojado un poco en el periodo multicultural. A partir de la fase multicultural hay un aflojamiento de algo que, a mi ver, los pueblos siempre supieron, es que la vida es en el escondite. O sea, que en el Estado no se puede confiar. O sea, el Estado hay momentos en que da y después vienen momentos de gran traición. Lo que yo llamo de la política de las comunidades como una política de puerta semiabierta. Semiabierta porque hay momentos en que el Estado ofrece algo, recursos, derechos, pero cerrar la puerta inmediatamente, porque la manera en que los pueblos sobrevivieron a 500 años de masacre fue en el escondite. Y hubo para mí un periodo temible, o sea, peligroso, en que hubo algo así como un olvido de que la fórmula de la sobrevivencia fue en ese pliegue, en ese escondite, en el que transitó la memoria y la historia de los pueblos. Y yo creo que esto se dijo acá también. En tercer lugar, algo interesante es la manera en que gente dispersa de los pueblos, un ejemplo muy claro fue en India, por ejemplo, han regresado a sus lugares. O sea, el regreso de la gente al lugar de arraigo, al lugar donde tienen su ombligo enterrado, al lugar de donde son. Eso ha sido un movimiento mundial y masivo en el mundo entero y me parece a mí muy interesante. En tercer lugar, sí, claro que los pueblos tienen un conocimiento de las medicinas muy grande, pero ahí yo tengo alguna duda porque el Occidente, ¿qué ha hecho todo el tiempo? El Occidente moderno, colonial moderno, ha llevado su destrucción al mundo y al mismo tiempo que ha llevado sus enfermedades, sus formas de destruir la vida, las estructuras comunales, con la otra manga ha ido dando, o sea, con una mano destruyó y con la otra mano fue dando los antídotos y los remedios para esa destrucción que fue causando. La vacuna es eso, es simplemente el intento de restaurar un mal causado con el COVID y con tantas otras enfermedades que tuvieron vacuna. Entonces hay que ver este movimiento del Occidente, dañando y remediando, y ahí es necesario exigir, porque los males, por ejemplo, las pandemias, las epidemias que los pueblos indígenas han sufrido, las ha traído el Occidente, que es el que también produce sus remedios, y ese es un argumento absolutamente central. No sé cuántos minutos tengo. Hola. 2 minutos, Bueno. 2 minutos, cerramos. Sí. Bien, Gracias, entonces, Rita. Adelante. una cuestión. ¿Qué significa avanzar con el autocuidado? Significa avanzar también en la conciencia de la centralidad y politicidad del papel de las mujeres en las comunidades, que es algo que también el contacto con el Occidente ofuscó. El Occidente, la colonial modernidad,
contagió a los pueblos con la idea de que el espacio doméstico es un espacio íntimo y privado. Ese es un mal moderno. En el mundo comunal, el espacio de casa adentro, el espacio doméstico no es ni íntimo ni privado y es político. Entonces, lo que estamos viendo con el autocuidado, el papel que las mujeres están teniendo ahora en las estructuras comunales, que en el campo, en los territorios lejanos, pero también en medio de las ciudades, está teniendo la importancia de esa organización comunal, está mostrando que lo que han hecho las mujeres siempre es otra forma de gestión. El cuidado no es íntimo, no es personal, no es privado, es otra forma de politicidad. El cuidado es hacer política, ¿cierto? Luego, decir que otra preocupación que tengo en el tema de la devolución de la jurisdicción comunitaria, del autogobierno, que de una forma equivocada en que se ha entendido, por ejemplo, en Bolivia, que es el caso que más conozco para este tema, que se ha entendido que la comunidad es una especie de microestado, o sea, una réplica de la gestión estatal de pequeñas dimensiones o arraigada localmente. Y no es, inclusive por esto que estoy diciendo de la politicidad de las mujeres, no es un pequeño estado de arraigo territorial. En la gestión comunal, la estructura política comunal, y muy especialmente el papel de gestión de la vida plenamente político que el espacio doméstico tiene en la estructura comunal, no es del mismo tipo que la política partidaria estatal o que el Estado ejerce a través de sus brazos partidarios en el medio comunal. Eso ha sido un gran error. O sea, y es por eso que muchas veces, hasta en los momentos en que hemos tenido estados progresistas, la gente no pudo recibir, porque el Estado progresista, si no se vale de la estructura y la articulación comunal, como ha dicho aquí una de las compañeras, que en la comunidad el beneficio estatal no llega a través de los partidos políticos. Bueno, esto. Va a ya despedirse Rita Segato, por favor. Rita, tu mensaje final, por favor, unas palabras finales. Sí, bueno, brevemente, me preguntaron si hay señales de cambio en el Estado, en qué se puede transformar el Estado con esta experiencia. Bueno, hay diferentes operadores estatales, ¿no? Digamos, los que son, en fin, los operadores enemigos de los pueblos, por llamarles así, han puesto en vigencia, han revisitado una teoría, un pensamiento que se puede llamar de neodarwinismo social. Aquellos que no están preparados para la sobrevivencia, que perezcan, que es una ley natural. Es una otra manera de ver la naturaleza, pero hay que tener plena conciencia de que ese pensamiento está ahí. Por ejemplo, Bolsonaro, él asume que aquellos que son frágiles deben, la naturaleza los hace perecibles. Hay que saber que esa es una mentalidad dentro de alguna gestión del Estado. Ahora, en los estados buenos, yo creo que lo que han aprendido de esta pandemia es que no pueden actuar, no pueden llegar a las comunidades con beneficios, con salud, con comida, si no se valen de las estructuras comunales que ya existen. Como dije cuando hablé, eso es muy importante y muy fuerte. Si no hay contacto de la gestión estatal con la estructura comunal, o sea, con el pie a tierra, con el pie en territorio, de las comunidades que están ahí organizadas y protegiendo su propia vida, si no se hace ese nexo, la ayuda estatal, la protección estatal no llega, o llega incompleta, llega incapaz. Entonces, eso sí es un cambio interesante, esa conciencia, ¿no?
de que el Estado solo no llega con su mano a la comunidad, tiene que llegar con conciencia y respeto de lo que en la comunidad existe como organización, como conocimiento, como saberes, etc. El otro tema es que a los pueblos les recordó, ¿no?, que llegado a una situación de emergencia como esta, la vida es en su escondite, como es la manera que tengo de llamarlo, o sea, que es su autonomía lo que los protege y les permite seguir su curso histórico, y que es en ese escondite, en ese pliegue del territorio, en esa vida propia, casa adentro de los pueblos, es que han conseguido sobrevivir a estos 500 años y que tienen que preservarla, que abrir las puertas, que abrir la puerta de par en par para dejarse proteger, gerenciar por el Estado, implica un gran peligro. Es extraordinariamente peligroso para la vida y para las lógicas de los pueblos. Esto es lo que puedo decir. Y me despido. Muchas gracias, Por Rita. la invitación.